Ahí creo que me Ahí permite. me figura. Ahí está grabando. Gracias. Perfecto. No, por nada. Pensé que lo hacían desde el administrador, desde la secretaría de la facultad. Pero bueno, igual estamos hablando de generalidades, ¿no? De fundamentalmente el funcionamiento de la cátedra en estas comisiones 1 y 2. Les decía, retomando el tema, conmigo vamos a ver, tienen el programa a mano, si no creo que está en el blog o en el campus. Y si no, se lo repito desde acá. De la bolilla 1 a la 4, inclusive, es mi idea, después hay que ver si se puede lograr, de verla todo en el primer parcial. Bolillas 1 a 4, conmigo para las 2 comisiones. Después, cada uno de ustedes en sus respectivas comisiones va a ser informado acerca de los temas que se van a dar en este primer bimestre por cada uno de los profesores. ¿Sí? A esto le tenemos que agregar, de la bolilla 1 a 4, el o los delitos o el capítulo que dé el doctor Montenegro relacionado con delitos contra la administración pública. Esto, vuelvo a repetir, es un objetivo. Vamos a tratar de lograrlo. Y en ese entendimiento, porque tiene relación con la bolilla primera del programa que ya comenzamos a transitar, la bolilla 1 son generalidades del derecho penal, para aquel que no lo tiene. La 2, delitos contra las personas y la vida. La bolilla 3 es la continuación, en donde se ven los homicidios calificados. La bolilla 4, continuación del mismo bien jurídico, donde se ve el homicidio preterintencional, la instigación o ayuda al suicidio, el homicidio culposo y el aborto. En términos del Código Penal sería del artículo 79 al 88. En el 89 comienzan las lesiones, o sea que del 79 en adelante hasta antes de llegar a las lesiones. Repito, en lo que respecta a las comisiones 1 y 2 y en lo que respecta al titular que soy yo. Después, la semana que viene, estamos terminando el cronograma para que ustedes puedan saber qué otros delitos y qué otras bolillas van incluidas en el primer parcial de acuerdo al cronograma que establezcan cada uno de los profesores en sus respectivas comisiones. Calculo que el lunes, martes o miércoles a más tardar ya estará listo eso, así que se les pondrá en su conocimiento. Bien. Un poco relacionado con esta introducción y un poco también con lo que vemos en lo que dice la bolilla primera, que tiene que ver con, dice textualmente, se lo leo para el que no la tiene a mano, parte general y parte especial del Código Penal. Aplicación de aquella a esta. Análisis de las figuras, títulos y capítulos de la parte especial. Esto que parece demasiada generalidad es importantísimo. Quiero hacer un alto acá, quiero hacer hincapié especialmente acá en esto de la parte general y de la parte especial. Como ustedes saben, el Código Penal se divide en lo que se llama 2 libros, 2 partes. El libro 1, parte primera, que es la parte general que ustedes ya han cursado y aprobado. Donde están las generalidades, donde se encuentran las disposiciones comunes, algunos principios generales de nuestro Código Penal que son fundamentales, derivados, casi todos, lógicamente, de la Constitución Nacional. Algunos conceptos que no tienen que ver con esto, pero sí tienen que ver con el estilo que nuestro Código Penal ha impuesto al análisis de cada uno de los delitos, a la intervención, a la participación y al modo de relacionarse los delitos entre sí. Y la parte segunda, donde están establecidos los tipos penales. La parte especial, este libro segundo que estamos viendo nosotros, está íntimamente relacionado con la parte general. ¿Por qué? Porque la parte general es la que nos va a decir y nos va a dotar de las herramientas para resolver los conflictos que se planteen en torno a la interpretación de esos delitos que están en la parte especial. Esto es importantísimo.
¿Por qué digo importante? Porque si no conocemos bien la parte general, jamás podemos tener una resolución adecuada de esos conflictos que pueden presentarse a la hora de analizar la parte especial. Entonces, yo sé que muchas veces ustedes cursan otras materias, que a veces se hace dificultoso volver un poco sobre el camino andado, pero es fundamental tener bien clara la parte general. Nosotros vamos a trabajar permanentemente con la parte general. Hay una correcta y perfecta interrelación entre lo que nos dice la parte general y la parte especial. ¿Por qué? Porque en la parte especial vamos a ver delitos, ya vamos a ver cómo, ¿no? Pero vamos a ver cualquier delito. Pongamos, por ejemplo, el homicidio. Y el tipo penal, lógicamente, tiene que hacer una descripción de una conducta para decirle a la sociedad aquello que es lo delictivo, aquello que está sancionado como una conducta penal, como una conducta punitiva y qué pena tiene. Y así el artículo 79 del Código Penal, en donde comienza la parte especial, va a decir que se le va a aplicar una pena de 8 a 25 años al que matare a otro, ¿no? Siempre que en el código no se estableciera otra pena. Pero claro, ahí está hablando de una generalidad, de alguien, uno, que mata a otra persona. Y nada más. ¿Qué sucede? En la práctica no siempre el tema es tan sencillo, ni tan fácil como para decir, ay, bueno, hay una persona que mató a otra, listo. Artículo 79 del Código Penal, se aplica una pena entre 8 y 25 años. Ya de por sí, el monto de la pena nos va a remitir a la parte general. Supongamos que cada uno de nosotros somos un juez, tenemos un caso de un homicidio simple, como el que estaba relatando, ¿qué pena le voy a aplicar? Me dicen el Código Penal, usted, señor juez, le puede aplicar entre 8 a 25 años. Puede ser 8, 9, 10, así hasta 25. ¿Ustedes qué pena aplicarían? ¿Cualquiera? ¿Una intermedia? ¿La máxima? Depende del caso. Depende del caso, muy bien. ¿Y qué cosas dependen de ese caso? Y se relaciona también con los antecedentes de la víctima Muy bien, ¿dónde está eso? en la parte general. Artículos. No, ya no me acuerdo tanto. ¿Alguien que se acuerde? ¿Qué dicen los artículos 40 y 41 del Código Penal? Miren, apenas tocamos la parte especial, ya estamos remitiéndonos a la parte general. Antes de aplicar una pena, el juez tiene que valorar una serie de circunstancias, que tiene que ver, entre otros, como decía su compañera, con los antecedentes. No solo eso, la calidad, los motivos, la extensión del daño causado, atenuantes, agravantes, todo eso está en la parte general. O sea, ya de entrada nos remitimos a la parte general. Y acá se empieza a marcar esa interrelación que yo les decía. Segundo punto, con el mismo tema, ¿no? Del homicidio. Vamos a suponer que a ese sujeto alguien le prestó el cuchillo con el cual mató a la víctima. El tipo penal dice el que matare a otro, no dice el que le prestare un cuchillo para matar a otro. ¿Qué hacemos con ese tercero que aparece por ahí en el conflicto? ¿Qué es? Bueno, todo va a depender si sabía para qué lo iba a utilizar o no. Muy bien, sabía. Entonces sería, Coautor sí, o no, cómplice. podría ser cómplice, sí. Coautor, cómplice. ¿Dónde está regulado eso? En el 45, toda la parte de participación criminal del 45 en adelante. Correcto. Tenemos que saber quién es el autor, quién es coautor, que ustedes lo mencionaron por ahí, quién es partícipe, quién es cómplice o no. Si vamos un poquito más adelante, si tienen el Código Penal a la mano, van a ver en el artículo 80, entre los agravantes del Código Penal, que aplica una pena al que mata a otro por precio o promesa remuneratoria. Es decir, al que recibe plata para matar a otro, ¿no? Con perpetua. ¿Y el que pagó? ¿A quién se castiga acá? ¿Al que pagó o al que mató? En ese caso serían los dos, autor intelectual y material o no. ¿Hay una autoría intelectual dentro del Código Penal? ¿Qué es la autoría intelectual? ¿Dónde está regulada? Pero entonces vendría a ser coautor. No importa qué, simplemente estoy marcando, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a analizar. Acá, en este momento no importa qué,
simplemente lo pongo como ejemplo para que vean ustedes cómo tenemos que ir a la parte general. Y si yo le digo a usted, bueno, pero ¿qué es el autor intelectual? ¿Qué es este autor intelectual? ¿Qué es un partícipe? ¿Es un cómplice? ¿Existe? Dice el Código Penal, en el artículo 45 y siguiente, el que intelectualmente convenciera a otro es un instigador. Lo marco simplemente para que vean la importancia de tener bien claros los puntos de la parte general. Vamos a suponer que este sujeto en realidad quiso matarlo, pero no lo mató. Porque justo cuando lo estaba acuchillando, o a punto de acuchillar, para no hacerlo tan complicado, llegó la policía y lo detuvo. Tentativa. ¿Es impune? Ah, bien, vamos a la tentativa. ¿Qué pena le aplico? El tipo penal me dice 825. ¿Qué pena le Pero aplico? cuando es tentativa es un porcentaje de lo que sería el delito, ¿no? Muy bien, ¿qué? ¿Un 10%? ¿Un 20%? No lo recuerdo. Dice de un tercio a la mitad. ¿Qué dice el artículo 42? Y el 44. Ahí hablamos de la tentativa. ¿No? De un tercio a la mitad, un tercio del mínimo, la mitad del máximo, o la mitad del mínimo y un tercio del máximo. Ustedes todo esto lo han visto en Penal 1. Lo que les estoy marcando acá es que hay que repasarlo. Esto es fundamental, fundamental para el entendimiento de la parte especial y para, más que nada, para la resolución de un conflicto determinado. Vamos a suponer que en el mismo ejemplo del que mata a otro, previamente ingresó debidamente al domicilio de la víctima. Incluso previamente mató al perro guardián que tenía en la entrada este sujeto. ¿Qué pasó aquí? ¿Hay un solo delito? ¿Hay varios? Hay varios. Violación de la propiedad privada. ¿Hay violación de domicilio del artículo 150 del Código Penal? Sí. ¿La muerte del perro qué es? ¿Es un daño? Es un daño, muy bien. Es tomado como una cosa en nuestro ordenamiento. Y además tengo un homicidio. Hay 3 delitos, ¿no? ¿Le aplico los 3? En el caso de aplicarle los 3, ¿de qué manera? ¿Concurren en forma real y le sumo las penas máximas hasta determinado límite? ¿Se podrá ¿Le aplico aplicar la como más alta? agravante ciertas cosas? ¿Cómo? ¿Se podrán aplicar como agravante ciertas cosas y No, solo... no. Independientemente del agravante, primero tengo que saber si existen 3 delitos o si uno está comprendido en el otro, si forman parte de una misma unidad de acción, si son hechos independientes. ¿A dónde estoy apuntando? Incluso lo dice el artículo 79 del Código Penal. ¿Tienen el código a mano? Fíjense lo que dice el artículo 79 del Código Penal. Que va a aplicar, nuestro Código Penal aplica una pena de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciera otra pena. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si hay otra disposición que contempla otra pena diferente, se va a aplicar esa otra disposición y no la del artículo 79. Por ejemplo, si la víctima era el padre, en cuyo caso vamos al artículo 80, inciso 1, y vemos que hay un agravante, en este caso es prisión perpetua, para el que mata a su ascendiente. Entonces, tenemos en el artículo 79 una pena de 8 a 25 años para el que mata a otro. Y en el artículo siguiente, artículo 80, inciso primero, una pena perpetua para quien mata a otro siendo un ascendiente. ¿Aplicamos los 2 delitos? ¿Aplicamos uno? ¿El que tiene la pena mayor, el que tiene la pena menor u otra cosa? ¿Qué es esto? ¿Alguien tiene idea de lo que puede llegar a ser esto? ¿No tendríamos que aplicar el que tipifica, el que entra en el tipo penal? El de mayor pena. En este El de caso, mayor pena. En realidad, como la figura del homicidio simple es residual, se supone que se aplicaría el agravante. Esto, O sea, perfecto.
hay algo que decís vos que es residual. En realidad lo que hay es una relación de subsidiariedad. Estamos hablando de concursos delictivos, algo que también ustedes ven en la parte general. Hay dos formas de que se relacionen los tipos penales. Uno a través del concurso real, como puso acá Franco, que independientemente de que no sea el caso o sea, es cuando se trata de hechos independientes, ¿sí? Ustedes lo pueden ver en el artículo 55 del Código Penal. No estoy hablando de teorías estrambóticas, ni extranjeras, ni traídas de los pelos. Estoy hablando del texto de la parte general. El artículo 55 me va a decir que en caso de hechos independientes tengo que aplicar determinada solución. En cambio, si se trata de una misma unidad, es decir, un concurso ideal, la pena a aplicar va a ser otra. O mejor dicho, los montos de las penalidades van a ser diferentes a la del concurso real. En definitiva, una de las maneras de relacionarse los tipos penales es a través del concurso real del artículo 55 y la otra del concurso ideal del 54. En este tipo de situaciones se habla de concurso aparente de leyes. Concurso aparente de leyes, porque en realidad no hay un concurso. Las figuras se excluyen de una u otra manera. En este caso, por una subsidiariedad residual, como decía su compañera, así se lo conoce, pero en realidad es un caso de subsidiariedad, aunque también puede asumir otras formas como la consunción, la alternatividad o la especialidad. No puedo ver a todos, pero veo algunas caras como si yo estuviera hablando de la desintegración del átomo en la materia negra y el agujero negro del universo. Y sin embargo es algo que supuestamente en Penal 1 ustedes lo tienen que haber visto. Por eso les digo que es muy importante, porque los casos que se presentan en la realidad y los que vamos a presentar acá, no siempre se ajustan estrictamente a lo que dice el tipo penal, el que matare a otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese que mata a otro fue ayudado por un tercero que le suministró el cuchillo, el arma, lo que ustedes quieren, porque antes de matar a esa persona mató al perro guardián e ingresó indebidamente al domicilio, o porque contó con una planificación previa de 2 o más personas. En definitiva, nos varían las condiciones en las cuales los tipos penales están redactados, ¿sí? Entonces, acá vemos uno de los tantos aspectos de la importancia de la parte general en la parte especial. Es fundamental y hasta diría imprescindible. Claro, no podemos volver sobre nuestros pasos y desde acá, desde Penal 2, andar ocupándonos de la parte general nuevamente, si no sería una repetición de lo que ustedes ya vieron, una repetición de cátedra sería, ¿no? Pero les voy a pedir que hagan un esfuerzo para repasar aquellas instituciones más relevantes de la parte general, como por ejemplo que estábamos hablando de la autoría, caso de la tentativa, el concurso delictivo, los concursos aparentes de leyes, todos aquellos puntos trascendentes de la parte general que tienen fuerte implicancia en la parte especial. También, desde cualquier libro de texto, fíjense que en todo momento no mencioné a ningún autor, simplemente hice referencia a los artículos 40 y 41 del Código Penal, los artículos 42 a 44, el 45 y siguientes del Código Penal. Independientemente de la posición que se asuma, de la posición que uno tenga acerca de la interpretación de esta institución o instituto, lo que tenemos que tener bien claro es el funcionamiento de estos institutos. Así que les voy a pedir que ustedes hagan un pequeño esfuerzo en el transcurso de este bimestre como para ir refrescando estos conceptos de la parte general, porque son útiles e imprescindibles para el estudio de la parte especial. Algo más en torno a ello. No los quiero cansar mucho en esta primera introducción, pero estamos transitando también la bolilla 1. Fíjense que se habla de concurso aparente de leyes, casos de consunción y subsidiariedad. Y relacionado con esto, les decía que hay dos grandes ejes sobre los que funciona el derecho penal. Les dije, nosotros vamos a ver
acá derecho penal, es decir, el derecho sancionador. Cuando el Estado tiene facultades para aplicarle una pena a alguien que realiza una conducta que está prevista previamente en el catálogo punitivo o en una ley especial, ¿no? Esto es clarito, tiene que ver con el principio de legalidad y también tiene que ver con el principio de taxatividad. ¿Por qué? Porque a la hora de analizar cada uno de los tipos penales debemos tener ese criterio de taxatividad, de máxima taxatividad, de certeza absoluta. El Código Penal tiene que ser claro. Cada uno de nosotros debe o debería comprender qué es lo que está prohibido, o mejor dicho, qué es lo que está sancionado, ¿no? Con una pena considerado como un hecho delictivo. Nos vamos a encontrar con muchos casos confusos, con algunas desviaciones a este principio de taxatividad en algunos casos, al menos desde cierta perspectiva. Nos vamos a encontrar también con estos problemas que les decía de penalidad, de acuerdo a la trascendencia del bien jurídico, en fin. ¿Qué sucede acá? El derecho penal es ni más ni menos que una rama dentro de todo el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico, en este caso argentino, establece para determinadas conductas la aplicación de una sanción. Pero no es que el derecho penal las cree de por sí, no es que crea los tipos penales porque se le antoja a un diputado o a un senador incluirlo como un hecho delictivo. Hay una previa selección de ese ordenamiento jurídico. El legislador penal toma aquellas conductas que cree penalmente relevantes y las incorpora dentro de un catálogo que se denomina Código Penal. Pero no vienen de la nada. Es decir, el ordenamiento jurídico en general siempre es reparador, ¿no es cierto? Nosotros cuando cometemos una conducta contraria a derecho, lo primero que tenemos que hacer es nuestra obligación repararla. Si cometemos un daño a la propiedad de un tercero, lógicamente el ordenamiento jurídico me va a decir, mire, usted tiene que primero volver las cosas al estado anterior, si es posible. Y si no es posible, le va a tener que indemnizar a través de el pago de una suma de dinero, ¿no? Una medida de carácter pecuniario. Pero bueno, ¿qué sucede? Hay veces que esa contradicción con el derecho, con el ordenamiento jurídico, excede los parámetros de esta reparación, de la vuelta de las cosas al estado anterior. En algunos casos porque no se puede y en otros porque sería más que simbólica. Cuando yo mato a alguien injustamente, ilegalmente, antijurídicamente, para ser más preciso, sería ridículo que me dijeran, mire, tiene que volver las cosas al estado anterior, o mire, pague una indemnización y con esto se solucionó. Ya está. No, acá es donde aparece el derecho penal. El derecho penal no se conforma con la reparación, ni la vuelta de las cosas al estado anterior en cualquier caso, ni con el pago de una indemnización. Dice acá, el hecho es sumamente grave, lo considero un delito y por lo tanto lo incorporo al Código Penal. O sea, ¿qué es lo que hace el derecho penal como rama del ordenamiento jurídico? Selecciona o capta conductas del resto del ordenamiento jurídico a las que considera penalmente relevantes y le asigna una pena. Esa pena normalmente es de carácter restrictivo de la libertad, que es la pena por antonomasia, ¿no? La pena privativa de libertad, la pena de prisión. Aunque también existen otras dentro del Código Penal. Pero más que nada simbólico desde este punto de vista. Del resto del ordenamiento jurídico selecciona conductas penalmente relevantes. Y las estructura en una descripción a la que se denomina tipo penal. Acá es donde aparece la estructura del tipo penal. Abro un paréntesis. Quizás la materia de derecho penal parte especial no está perfectamente ubicada dentro de lo que es la estructura de la facultad. ¿Por qué digo esto? Cierro paréntesis. Si seguimos con este razonamiento que yo venía diciendo,
les venía explicando, en donde decimos que el derecho penal no inventa delitos, sino que toma del resto del ordenamiento jurídico aquellas contradicciones con la norma, las incorpora al Código Penal y le asigna una pena. El resto del ordenamiento jurídico tiene algunos aspectos que no solo son estrictamente civiles. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de quiebra fraudulenta, cuando el deudor declarado en quiebra actúa en fraude a sus acreedores, debemos saber que es una quiebra, debemos saber que es una cesación de pagos o un estado de insolvencia para saber cuál es la conducta ilícita. Y tanto la quiebra, concurso preventivo, insolvencia, etcétera, etcétera, se encuentran dentro del ordenamiento jurídico derecho comercial, que ustedes todavía o seguramente no han visto. Lo mismo va a pasar cuando hablemos de estafas especiales y nos encontremos con una estafa que puede cometer el dador de un préstamo a la gruesa. Ustedes dirán, ¿esto qué es? ¿Un préstamo a la gruesa? O el tomador de seguro. Y la ley de seguros, la ley 17.418 y sus modificaciones también las ven en derecho comercial. Y no vamos a saber de qué estamos hablando si ustedes no tienen noción de qué se trata el funcionamiento de este tipo de institutos. O cuando hablemos de aquel delito que tiene que ver con la compulsión a la huelga o lockout, que tiene que ver con aspectos del ordenamiento jurídico laboral, tampoco vamos a entender bien cuál es la conducta ilícita si no conocemos previamente la base que le da sustento a esa ilicitud. O incluso desde el derecho administrativo, cuando hablamos de negociaciones incompatibles de los funcionarios públicos, o como hablamos de malversación de caudales públicos y la aplicación de la ley del presupuesto a este tipo de situaciones, o inclusive el concepto de funcionario público que tantas veces va a aparecer en nuestro Código Penal, si no conocemos los lineamientos básicos del derecho administrativo. Y así podría seguir in eternum. Con lo cual, siguiendo este razonamiento, lo más lógico sería que esta materia aparezca al final o después de que ustedes hayan visto derecho laboral, derecho comercial y derecho administrativo. Lamentablemente no es así, con lo cual también va a requerir un esfuerzo doble por parte de ustedes, porque muchas veces vamos a tener que ir a buscar a otras ramas del ordenamiento jurídico la naturaleza de las cosas y el funcionamiento del instituto de que se trate. Entonces, parte general y algunos lineamientos específicos de otras ramas del ordenamiento jurídico van a ser preponderantes en el transcurso de esta cátedra. Bien, les decía, los noto un poco cansados, pero en 10 minutitos terminamos, porque no me quiero olvidar de esto. Acá vamos a trabajar con un tipo penal. Es ese instrumento legal que sirve para seleccionar conductas antijurídicas del resto del ordenamiento y convertirlas en delitos al incorporarlos a nuestro Código Penal o leyes especiales. Pero el tipo penal y el bien jurídico tutelado, si ustedes ven la bolilla 1, se hace mucho hincapié en el bien jurídico, va a ser fundamental también en el análisis de cada uno de los tipos penales. ¿Por qué? El bien jurídico, acá se habla de las funciones que tiene el bien jurídico. Fundamentalmente son dos. Una que es de carácter sistemático. El bien jurídico tiene una función sistemática. Nos está ordenando, en cierto modo, e incluso hasta didáctica, diría yo, y orientativa. Y la otra es la segunda función trascendente, teleológico-interpretativa. Es decir, que nos sirve para saber cuál es la finalidad del legislador al incluir dentro de un bien jurídico determinados tipos penales que lo lesionan o lo ponen en peligro a ese bien jurídico tutelado. Lo del bien jurídico más allá de las discusiones, creo que también en Penal 1 lo han visto, más allá de las discusiones
acerca del alcance, su naturaleza, de su funcionamiento. Para nosotros es muy claro con estas dos grandes funciones, porque nos van a servir para estudiar e interpretar el derecho penal en la parte especial, cada uno de los tipos penales. Fíjense que normalmente el bien jurídico está asociado a cada uno de los títulos de la parte especial. Nuestro Código Penal, ustedes agarran el Código Penal, libro segundo, y vamos a ver que tenemos 13 títulos en la actualidad. Del artículo 79 en adelante son 13 títulos. El primero son los delitos contra las personas. Se corresponde con el bien jurídico, con un bien jurídico tutelado. El segundo, los delitos contra el honor. El tercero, los delitos contra la integridad sexual. El cuarto, los delitos contra el Estado civil. El quinto, los delitos contra la libertad. El sexto, los delitos contra la propiedad. Hasta ahí son todos bienes jurídicos individuales, podemos decir. Para luego, a partir del título séptimo, dar paso a bienes jurídicos macrosociales, universales. Título 7, la seguridad pública. El 8, el orden público, y así sucesivamente. No lo voy a enumerar porque ustedes lo tienen en el Código Civil. Seguridad de la nación, poderes públicos, orden constitucional, administración pública, fe pública y orden económico y financiero, que es el último, agregado por nuestro legislador penal, como un bien jurídico novedoso, vinculado a los aspectos económico-financieros del mercado económico-financiero en general, donde se ven figuras como lavado de dinero, financiación del terrorismo, abuso de información privilegiada, por citar algunos casos de los que están allí previstos. Eso no interesa porque con el transcurso de la cursada lo vamos a ir viendo en profundidad. Pero decía que el tipo penal, la noción de tipo penal, como instrumento legal lógicamente necesario, etcétera, etcétera, según la definición de Zaffaroni, o como una descripción absoluta de lo que representa un delito, según la definición de algunos otros, está relacionado con un bien jurídico. Vale decir que por más que la conducta de cualquier individuo se ajuste plenamente a lo que dice la descripción del tipo penal, si no hay una afectación al bien jurídico tutelado, aunque sea de peligro por riesgo, no puede haber delito. El mismo Zaffaroni, que cité, pone como ejemplo esto, ¿no es cierto? Vamos a hablar del delito de hurto. El delito de hurto consiste en apoderarse de una cosa mueble ajena, muy rápidamente. Como por un fósforo puede ser, perfectamente un fósforo. Pone el ejemplo del compañero de banco que en ausencia de quien deja la cajita de fósforo a un costado, toma un fósforo ajeno, se apodera de una cosa mueble ajena para encender su propio cigarrillo. Si lo analizamos fríamente, esa conducta encuadra perfectamente en el tipo penal. Se apodera ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Ahora, nos preguntamos, ¿hubo afectación al bien jurídico propiedad? De ninguna manera. Entonces no puede ser considerado como un hecho delictivo. Es uno de los tantos ejemplos que podemos poner en donde vemos la interrelación que existe entre la descripción del tipo penal y la afectación al bien jurídico tutelado, ya sea por lesión o por peligro, aunque sea meramente potencial. Algo sobre lo que después también vamos a entrar en mayor detalle. Este bien jurídico tutelado, tiene que ser precisado, tenemos que tener un concepto, porque nuestro Código Penal en cada uno de sus 13 títulos nos está dando un indicio del bien jurídico que intenta tutelar. Fíjense que vamos a entrar ya con complicaciones en el título 1 del Código Penal, delitos contra las personas. Si nosotros no somos muy precisos,
ni muy técnicos, podríamos decir, un delito contra la persona es un robo. Están robando a una persona. Una violación es un delito contra una persona, ¿o no? Nos fijamos cuáles son las conductas típicas que están dentro de ese título, es decir, entre el artículo 79 y el 108, y no vemos ninguna violación, no vemos ningún robo, no vemos nada de eso. ¿Y por qué delito contra las personas? Entonces, ¿qué quiere decir? Y acá nos empezamos a meter en la conceptualización del bien jurídico tutelado. Por un lado, les decía que es sistemático. A nosotros nos sirve para saber cómo está estructurado nuestro Código Penal. Incluso muchos lo ven, comparto esta idea, hasta desde un punto de vista filosófico, porque nos está diciendo que la persona es el eje de protección del Código Penal, el que le da sustento y razón de ser al resto de los bienes jurídicos tutelados. Entonces pone al hombre como individuo, en su individualidad, como primer aspecto de la protección, nuestro Código Penal argentino. No todos los sistemas legislativos son iguales, son idénticos. Ustedes van a ver que otros códigos penales comienzan su primer título con otros bienes jurídicos. Incluso en algunos anteproyectos que hubo en nuestro Código Penal. Por ejemplo, delitos de lesa humanidad. ¿No es cierto? En donde ahí se toma al individuo ya no como alguien aislado, sino como perteneciente a una comunidad o colectividad de personas. O vamos a ver, como el supuesto del Código Alemán, que comienza, lo que sería su parte especial, con los delitos contra la seguridad de la nación, porque considera al Estado como el eje central de la protección en materia penal. Son aquellos delitos que afectan a la seguridad de la nación, es decir, la traición a la patria y otras derivaciones. Y así podemos mencionar distintos sistemas del resto del mundo jurídico que por ahí no coinciden con nosotros. En nuestro caso, hoy en nuestro Código Penal, el individuo, como ser humano, en forma aislada, individual, es el eje de la protección y por eso se le da un tinte filosófico a todo esto, porque nos da el sentido de lo que el legislador quiere proteger ahí. Y vamos a ver que hay dos grandes rubros, dos grandes delitos, sin perjuicio de otros que están también incluidos, involucrados en este título primero, que son, por un lado, el homicidio y por el otro lado, el aborto. ¿Por qué? Porque forman parte del capítulo primero, es decir, aquellos delitos contra la vida. Acá ya nos encontramos un poco más con esta idea de cómo ir interpretando cada uno de esos bienes jurídicos. Normalmente, el Código Penal, como decía, se divide en títulos que son meramente indiciarios o indicativos de lo que se intenta tutelar. Y luego se nutre de capítulos que nos dan ya una comprensión un poco más acabada del sentido de cada una de las disposiciones que van a estar contenidas o agrupadas dentro de ese capítulo y lógicamente dentro del título. Por eso vamos a ver el título primero, delitos contra las personas, y el capítulo primero, delitos contra la vida, esta vez ya la próxima clase, ¿no? Pero quiero que quede bien claro que el bien jurídico y el tipo penal están especialmente integrados e interrelacionados, de modo tal que uno se nutre de los conceptos del otro. Ya vamos a explicar la clase que viene por qué es así, cómo se lo debe interpretar en el caso del primero, ¿no?, que estamos viendo, para no entrar ya directo a la bolilla 2 y quedarme en la primera, porque faltaba algo más que les quería decir. Que así como en el bien jurídico, mencionado en el título, se corresponde cada capítulo que nos va precisando ya con mayor detalle cuál es la idea del legislador, qué es lo que trata de sancionar, luego aparece el tipo penal. Es como si dijéramos, en orden de jerarquía, el título nos da la idea general, el capítulo nos va precisando un poco más, y el tipo penal es la precisión, debería ser la precisión
absoluta de lo prohibido. Y esto es lo que debe respetar sin duda este principio de taxatividad y de certeza legal, ¿no? Debe ser clarísimo que cada uno de nosotros, cualquier ciudadano, sepa qué es lo que está prohibido ser, o mejor dicho, qué es lo que está castigado como delito en nuestro Código Penal. Matar a otro es muy sencillo de interpretar y queda bajo el alcance de la comprensión de cualquier persona que tenga un coeficiente intelectual medio mínimo, como para comprender la bondad o la maldad de sus actos, ¿no? Pero los términos son claros. Matar a otro no admite mayor discusión. Pero bueno, los tipos penales no siempre son tan claros, ni siempre apuntan a cualquier sujeto, sino que a veces pueden estar referidos a sujetos especiales. Acá nos damos cuenta por su redacción que dice el que, estoy hablando del artículo 79, ¿no? El que, con lo cual nos da la idea de que puede ser cualquiera. Pero muchas veces el Código Penal considera como delito aquellas conductas que son cometidas solamente por determinados sujetos, no por cualquiera. Como por ejemplo, decíamos hoy, un funcionario público. Si alguien no tiene calidad de funcionario público, no puede cometer ese delito. Por lo general, digo, los delitos contra la administración pública. O no puede entrar dentro de un agravante, si no es ascendiente o descendiente. Es decir, que el tipo penal me indica quién es, hacia quién va dirigida esa norma. ¿A quién se le va a aplicar la pena en caso de violarla? Puede ser a cualquier persona, pero también puede ser a un sujeto activo calificado. O sea, tiene componentes, puede contener esta clase de componentes, un tipo penal, cuando específicamente así se lo requiere. También puede tener, o contener, mejor dicho, elementos normativos dentro del tipo penal, es decir, referencias a determinados conceptos, ya sea de carácter vulgar o que están previstos en leyes especiales, como por ejemplo, entre tantos que vamos a ver, aquella disposición, la del artículo 189 bis, que castiga la aportación o la tenencia de armas de fuego. Para saber qué es un arma de fuego, voy a la ley especial, la ley 20.429, a su decreto reglamentario 395 del año 75, que me va a decir en qué consiste un arma de fuego. Para saber cuál es el objeto, en este caso el objeto de prohibición. Y me va a decir también que si no tengo una autorización válida, pedida por la autoridad correspondiente, voy a cometer el delito. Con lo cual tengo que ir a la ley especial para saber que esas autorizaciones lo da un organismo administrativo a alguien que adquiere la calidad de legítimo usuario. No solamente hay elementos descriptivos, sino también normativos como este. Nos vamos a encontrar con dificultades, más adelante vamos a ver, cuando la ley hace referencia, en el caso del femicidio, al hombre que da muerte a una mujer. El concepto de hombre y de mujer utilizado en el artículo 80, inciso 11 del Código Penal, es un elemento normativo, debemos ir a la ley de identidad de género, o está redactado en términos biológicos, por esto de la violencia de género. Nos vamos a encontrar con ciertas discusiones, no todo es tan sencillo, pero lo que me interesa decirle a ustedes es que el tipo penal, así como está, no solamente contiene elementos descriptivos, puede tener condiciones especiales para el sujeto activo hacia el cual se dirige la norma o hacia el sujeto pasivo que intenta proteger, puede contener elementos normativos dentro de un tipo penal, puede contener elementos subjetivos. Hay veces que el tipo penal contiene elementos subjetivos. Algunos que son de carácter anímico y otros elementos subjetivos distintos del dolo. No confundir con el tipo subjetivo, con el dolo del tipo subjetivo. Hay elementos subjetivos de los tipos penales que pueden ser de carácter cognoscitivo, como cuando un tipo penal exige que el autor actúe a sabiendas, es decir, con conocimiento, y otros con la intención o con el fin o con el propósito de,
me está indicando un elemento subjetivo del tipo de carácter volitivo distinto del dolo. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, en este último caso me va a dar varias pautas. La primera de ellas, que ese delito solo se puede cometer con dolo directo. Y en segundo lugar, que no es necesario que se cumpla el objetivo propuesto para el autor para que el delito quede perfeccionado. Entonces, conocer el funcionamiento de cada uno de los elementos que pueden contener los tipos penales es algo muy importante, porque me va a servir en este análisis, que es al cual nosotros nos dirigimos y queremos que ustedes puedan alcanzar, de cómo analizar un tipo penal. En segundo lugar, saber si el tipo penal está exigiendo un resultado, como en este caso que estamos viendo en el artículo 79, el que matare a otro, necesito un resultado, muerte de alguien. Si no, no hay delito, por lo menos no consumado. O a veces se conforma con la puesta en peligro de un objeto de protección en particular o del bien jurídico en general. Entonces nos vamos a encontrar con delitos de peligro llamados concreto, cuando efectivamente se corre riesgo, o de peligro potencial o abstracto, en donde la ley, por determinadas circunstancias, considera como inherentes a la realización de determinadas actividades o conductas, como por ejemplo el hecho de portar un arma de fuego por la calle, aun cuando nadie haya corrido efectivamente un peligro, ni cuando se haya lesionado a nadie, ni siquiera disparado el arma. ¿Se entiende? Hay delitos de lesión, hay delitos de peligro que se dividen en peligro concreto y peligro abstracto, desde el punto de vista del bien jurídico tutelado o del objeto de protección. Hay delitos en donde hay una sola acción, el que matare a otro. Pero también nos vamos a encontrar con delitos como el 302, inciso primero, que da un cheque en parte pago o en pago a otro y, pese a ser intimado en 24 horas, no abonar al banco por más que tuviera autorización para girar en descubierto, que están compuestos por una acción y también por una omisión. O el caso del llamado enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, con donde se sanciona el que se enriqueciere ilegítimamente y no justificare debidamente ese enriquecimiento patrimonial. Lo que da lugar también a más allá de las discusiones, ¿no? A ver si se trata de un delito de doble acción o si se trata de un delito de acción o de omisión, con lo cual cambian las características. Y por último, nos vamos a encontrar en esta mini relación que hago, que es todo parte general, como notarán, que hay tipos que son netamente dolosos. Es más, por excepción existen los tipos culposos. No hay un delito culposo que sea correspondiente con un doloso. Los delitos culposos son establecidos a través de números clausus, quiere decir, en un orden cerrado. Si no está previsto especialmente como tal, no se puede transformar un delito doloso en culposo por la mera voluntad del intérprete. Nosotros lo identificamos a través de la expresión el que por imprudencia o negligencia. Pero no podemos convertir cualquier delito doloso en uno culposo si no está taxativamente así establecido. Por ejemplo, entre otros, el caso del daño. En nuestro Código Penal, el daño, el delito de daño, es un delito doloso. No admite la comisión a través de la culpa, ni está previsto el daño por imprudencia o negligencia. Eso se solucionará a través de la rama del ordenamiento civil. Tendrá que indemnizar, volver las cosas al estado interior, lo que fuere. Pero no hay delito de daño a través de culpa, sea por imprudencia o negligencia. Lo mismo pasa, y veo que a veces se confunden con los tipos omisivos. Los tipos omisivos
no necesariamente son culposos. Hay tipos dolosos homicidios. No confundir omisión con culpa. Tenemos tipos activos que son dolosos y tipos omisivos dolosos, como también tipos omisivos culposos. Vale decir, o tipos culposos omisivos, mejor dicho. Vale decir que la acción o la omisión tiene que ver con otra cosa que no está relacionado con el tipo, sino que tiene que ver con el modo de actuación de un sujeto, desde la naturaleza misma de las cosas, ya sea por acción o por omisión, que pueda admitir tanto el dolo como la culpa, siempre y cuando estuviera previsto como tal en nuestro catálogo positivo. En consecuencia, y ya cerrando un poquitito esto, pues los veo un poco cansados también, el repaso de esto último, de las características generales de los tipos penales, los elementos que contienen cada uno de los tipos penales, que a veces también pueden contener elementos circunstanciales. Hay determinados delitos que solo adquieren la calidad de delito cuando se cometen en tiempo determinado, como por ejemplo el caso de la insolvencia fraudulenta, es decir, el deudor que se insolventa en fraude del acreedor solo después de una sentencia condenatoria durante el transcurso de un proceso. En caso de hacerlo en otro momento, podrá eventualmente ser otro delito o no ser nada, ser una conducta típica, pero solo se pueden cometer en determinado momento o en determinado lugar. Ya vamos a ver el delito de piratería, que se comete en el mar y ríos navegables. Yo no puedo cometer el delito de piratería en un lago. ¿Por qué? Porque el Código Penal me dice mar o río navegable, artículo 198, inciso primero del Código Penal. Es un elemento circunstancial del lugar. Me está diciendo dónde lo puedo cometer o cuándo. Esos elementos circunstanciales también son muy importantes a la hora de analizar en general la conjunción del resto de los elementos de cada uno de los tipos penales. Todo esto que hemos hablado hoy es prácticamente parte general. ¿Qué les pido? Porque con esta clase solo no alcanza, que es un poco, no solo el repaso de la bolilla 1, que le dimos ya el contenido suficiente, con eso, igual en el campus virtual siempre subimos un comentario acerca de cada una de estas cosas, de cada cosa que vemos, es algo que ustedes deben reforzar, porque después los veo en los parciales, que hay muchas dudas, mucha incertidumbre, algunas lagunas que tienen que ver con este tipo de cosas que están íntimamente relacionadas con la parte general. Los institutos estos trascendentes, importantes que hemos dicho, que hemos hablado, el concurso aparente de leyes, concurso ideal, concurso real, autoría, participación, tentativa, etcétera, etcétera, más tipos penales, estructura, clasificación, son importantísimos porque una vez que lo analicemos, si logramos dominar la parte general en este sentido que les digo, una vez que analicemos el tipo penal no vamos a necesitar de nadie que nos diga cómo funciona. Vamos a suponer que mañana modifican todo el Código Penal, no podemos esperar a que el doctor Bonpadre nos escriba para ver cómo interpretarlo. Tenemos que tener, y esta es nuestra aspiración, que ustedes puedan leerlo y darse cuenta de qué elementos tienen, cómo funciona, cuál es el bien jurídico tutelado, si está poniendo en peligro, si se lo está lesionando, si es de un autor especial, si requiere un resultado en particular, si contiene algún elemento circunstancial. Con esto, con los elementos de la parte general, podemos analizar cualquier tipo penal, aunque no exista ningún comentario de ningún doctrinario trascendente en torno a ello. Este es el objetivo que nos proponemos en la cátedra, esperemos lograrlo, por lo menos a grandes rasgos, esperemos que el tiempo nos dé también para eso. Bien, y creo que con esto terminé la bolilla 1, hablamos de estas generalidades. Si ustedes tienen alguna duda, van a estar los mails en el campus virtual como para ir satisfaciendo aquellas inquietudes que tengan a medida que vayamos desarrollando cada una de estas clases. Con esto cerramos, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quedó medio en el aire o sin decir. Me están preguntando por el chat por qué el Código Penal no tiene definiciones de ciertas cosas, como el Código Civil.
Sí, tenemos el artículo 77. En el artículo 77 vamos a encontrar bastantes definiciones, quizás no todas como las que pretendamos, pero sí tenemos definiciones. Eso por un lado. En el artículo 77, parte general del Código Penal, ustedes van a ver que el Código nos dice qué se entiende por mercadería, qué se entiende por instrumento público, en fin. ¿Qué se entiende por estupefacientes? Vamos a tratar de ver la ley de estupefacientes también en su momento, en los delitos contra la salud pública, que forma parte de la seguridad pública. Pero hay bastantes definiciones. Y por otro lado, creo que influye también que el resto del ordenamiento jurídico es más dinámico, cambia con mayor frecuencia y mayor velocidad que el Código Penal. Al Código Penal se le han hecho muchos parches, se lo ha retocado muchas veces, normalmente al son de algún acontecimiento de trascendencia pública, fundamentalmente periodística. Esto pasó con los delitos contra la integridad sexual, entre otros casos. Ha pasado también con los homicidios culposos, que se sigue modificando la causación del resultado muerte a través de la conducción imprudente de un vehículo automotor. A partir del caso Cabello, las picadas ilegales, o sea, se va modificando el Código Penal de acuerdo a lo que sucede en episodios que tienen cierta notoriedad o trascendencia, y eso conspira contra una reforma integral del Código Penal que contemple este tipo de aclaraciones, ¿no? Pero sí, de hecho las hay. En el artículo 77, algunas de las cosas que vamos a ver están relacionadas con el artículo 77 del Código Penal, que hace referencia a este tipo de aclaraciones. ¿Alguna otra duda, consulta acerca del funcionamiento de la cátedra? ¿No? Y bueno, igual vamos a tener más precisiones ya la semana que viene, ustedes van a tener más precisiones la semana que viene, donde tratamos de tener un cronograma, así anticipadamente ustedes van viendo qué es aquello que se va a dar, pueden estar un poco más preparados y así hacer más ágil y más rápido el tema del día. ¿Mm? Bueno, si no hay nada más, nos veremos nosotros el jueves que viene a la misma hora, el día 17. Recuerden que esos días que le marqué, vamos a agregar 2 clases optativas, no vamos a tomar asistencia ni menos. 12 de abril, que es lunes, y 26 de abril, lunes, que incluso pueden servir para complementar al menos el propósito que tenemos dentro de esta cursada. Creo que mañana se ingresa con otros links. Uno tiene la comisión 1 y otro la 2. No sé si lo han publicado en el centro de estudiantes, ya me ocupo para que los publiquen. Creo que son diferentes los de la comisión 1 con la comisión 2. Hay una distinta dirección. No estoy seguro, pero se los puedo averiguar inmediatamente. Les paso el mail, si me lo están pidiendo. Es muy sencillo. Es mi nombre y apellido, Gmail. Las clases de los lunes que me están preguntando, serían 2 lunes nada más, fuera de programa, a la misma hora, a las 17 horas. 12 de abril y 26 de abril a las 17 horas. Les vuelvo a repetir, optativas van a quedar grabadas, así que no se preocupen por eso. Ustedes la pueden consultar en cualquier momento. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos nosotros el jueves que viene. Muchas gracias, profe. Doctor. Bueno, gracias profe. a ustedes. Buenas tardes. Profesor, disculpe. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Podrían subir el link de mañana al campus, o sea, donde figura la comisión 2? Como sí, mensaje? ya mismo me estoy ocupando. Le voy a preguntar a la gente del centro de estudiantes si lo tiene. Si no, ya mismo lo hago subir. Muchas gracias. De ambas comisiones, de la 1 y de la 2. Claro. Buenas tardes. Gracias. Bueno, por nada, buenas tardes. Hasta luego a todos. Hasta luego.